seguramente has volado en avión, pero mi pregunta es, ¿cuántas veces te has preguntado por qué los aviones vuelan? Yo no puedo disfrutar algo hasta que no lo entienda verdaderamente por qué funcionan, por qué esas toneladas de metal pueden ir por los aires y llevarte de un continente a otro. Tiene una razón de ser. A lo mejor tú vas ahí volando y dices, eso alguien más lo descubrió, yo nomás lo disfruto. Pero es algo muy interesante cuando lo entendemos. Un avión puede volar por dos razones, básicamente. Por la aerodinámica, la parte más importante de un avión son las alas. No es el asiento donde tú vas sentado, son las alas. Las alas tienen una forma aerodinámica que cuando lo combinas con velocidad, a través de turbinas o hélices, le das velocidad al avión y entonces estos dos factores causan que esas toneladas de metal más las toneladas de gente que lleva puedan elevarte. ¿No es algo increíble? Porque tú puedes tomar una toneladas de metal en un cuadrado sin aerodinámica y le das velocidad y no se eleva. O tú puedes tener un gran avión con grandes alas, pero si no le pones velocidad, no se eleva. Pero cuando dan estas dos cosas es que pueden elevarse. Y mira, esta no es una clase de aeronáutica, pero vamos a estar hablando de las razones por las cuales nuestras vidas se comportan de una o de otra manera. A lo mejor tú dices, pero ¿por qué mi vida, mi matrimonio no está volando como debería de volar? Porque a lo mejor ves el matrimonio del de junto, ¿no? Y anda a las alturas, y andan haciendo piruetas, y el tuyo como que no avanza, ¿no? O tu economía, o tus relaciones, padre-hijo, hijo-padre. En algún área de tu vida tú sientes esa tensión, porque tú dices como que no está funcionando como debería de funcionar. Pero así como en la aeronáutica hay ciertos factores que si los conoces, los estudias y los aplicas, te dan un viaje alegre y seguro. De igual manera en nuestra vida, cuando conocemos algunos principios, algunas leyes, algunas circunstancias que ya Dios nos ha dado para nuestra vida, que le estamos llamando las llaves del reino. Dios nos ha dado las llaves. Mira este pasaje es Mateo 16, 19. Jesucristo dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Déjame explicarte un poquito aquí el contexto. Está Jesucristo hablando con sus discípulos y les pregunta qué decía la gente, quién decía la gente que era él, y de repente los discípulos empiezan a decir, pero de repente dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, con una revelación del cielo, dice, tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y todos quedan apantallados. Y el mismo Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes que Dios habla? ¿Sabes que Dios nos quiere revelar cosas? Y aquí en este pasaje Dios le reveló a Pedro y dejó apantallado a todos. Y en este pasaje es que Jesucristo habla de edificar a su iglesia y dice que a su iglesia le dará estas llaves del reino de los cielos. Y es por eso que cuando ilustramos a San Pedro lo ponemos ahí en las puertas del cielo con su llavero, ¿no? Diciendo tú sí pasa y tú no pasa. Pero tiene que ver con que Jesucristo ha decidido darnos a su iglesia, que no son las cuatro paredes. Su iglesia somos tú y yo, reunidos, creyendo en Jesucristo, aprendiendo de Él, somos la iglesia. Y a nosotros nos ha dado las llaves. Piensa, si nos da llaves, quiere decir que hay puertas que podemos abrir o que podemos cerrar. No todo nada más llega así, sencillo, sino hay algo que tú y yo tenemos que entender. ¿Será que en tu vida tú no estás viendo lo que quieres ver, lo que tú sabes que tienes que ver, porque no has aprendido a usar una de las llaves que Dios ya nos ha dado? En ese mismo pasaje nos dice Jesucristo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay una relación en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros, esa es la parte del cielo, y lo que nosotros tenemos que ver y vivir aquí en la tierra. Pero necesitamos hacer esta conexión. Hay cosas que Dios es un Dios bueno, lo leemos, lo estudiamos a través de la Biblia. ¿Y por qué si tenemos un Dios bueno, hay cosas que tú y yo estamos viviendo que como que no le vemos esa bendición de parte de Dios? Pero será más bien no culpa de Dios, sino que Dios ya ha propuesto esa su voluntad, su bendición, pero somos tú y yo
lo que todavía no hemos entendido, los principios de la aerodinámica de nuestra vida para remontarla a las alturas que Dios quiere que lo hagamos. Y este es el abrir o el no abrir, este principio. Mira, muchas veces decimos, si la puerta está abierta, pues hay que entrar, porque ese es señal de Dios que tenemos que entrar ahí. O por otro lado decimos, no, pues vamos a pedir un trabajo y la puerta se cierra, ¿no? No, la puerta está cerrada. Entonces, yo creo que no es la voluntad de Dios. ¿Será así? Yo creo que ahí tenemos una mala enseñanza, porque si Jesucristo nos ha dado llaves, es para abrir y para cerrar. Este es el principio. No todas las puertas abiertas significan que tú tienes que entrar por ellas. No todas las puertas cerradas significan que tú no tienes que entrar. Lo que Dios diga, si entras o no sale, eso es lo que tú y yo tenemos que seguir. Seguir su voluntad, escuchar su voz. A lo mejor tú dices, es que yo estoy casado, ¿sí? Pero de repente otra jovencita me está haciendo ojitos. Puerta abierta. Señal de Dios. Mangos, ¿cómo crees? No es así. Por el otro lado, a lo mejor estás insistiendo algo, Dios ya te ha hablado, pero tú ves puerta cerrada y dices, ¿qué sucede aquí? Que tienes que insistir, que tienes que pelear, que tienes que interceder. Un ejemplo, Pablo narra el libro de los Hechos, está ahí en la cárcel y de repente tiembla la cárcel y se abren las puertas, se caen los grilletes. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pues pélate, ¿no? Ya se abrió, No, Pablo se queda ahí. Yo sé que nosotros nos hubiéramos, ni le piensas ni preguntas. Puerta abierta, señal de Dios, y sales corriendo. Pablo se quedó ahí. Y llega el carcelero pensando que ya se habían escapado y Pablo dice, aquí estamos. Y le comparte de Jesucristo. ¿Por qué Pablo no salió corriendo? Porque una puerta cerrada no es nuestra señal. Una puerta abierta no es nuestra señal. Nuestra señal es la voluntad del Padre. Y entonces tú y yo tenemos que aprender a caminar de acuerdo, no a las puertas, sino a lo que el Dios de los cielos habla en nuestro corazón. Mateo 18, en otro pasaje, Jesucristo también le dice esta misma idea a sus discípulos y les dice, les aseguro que todo lo que ustedes permitan en la tierra, Dios no lo permitirá en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra quedará permitido en el cielo. Qué interesante. O sea, tú y yo tenemos las llaves del reino y podemos abrir o cerrar, podemos permitir o no permitir. Y esta es la pregunta. ¿Será que nosotros mismos, por nuestro comportamiento, estamos estorbando nuestro caminar? Tú vas caminando y encuentras un gran obstáculo y como que dices, ¿qué pasa? Pero quizá es tu propio comportamiento, las propias cosas que tú estás haciendo, que en lugar de abrir, tú mismo te estás cerrando. Porque aquí lo que nos dicen es, ustedes pueden permitir o no permitir. Y este estudio que estamos comenzando, esta serie, vamos a aprender acerca de estas llaves que Dios, Jesucristo, ya nos ha dado a su iglesia. Y tenemos que conocerlas y saberlas usar apropiadamente. Vamos a ver un ejemplo. No es el tema principal que vamos a ver hoy, pero déjame darte un ejemplo para que quede más claro. Y este pasaje que narra Primera de Pedro escribe aquí en su primera epístola y le escribe a los maridos. A ver, maridos, levanta tu mano. ¿Sí? Esto es para nosotros. Hay pocos maridos, a ver, échenle ganas, no se hagan, no le huyan. ¿Sí? Fue tu decisión, ¿no? Bueno, dice, vosotros maridos, igualmente, cuando habla igualmente es que a las esposas o a las maridas, ya les dijo antes, ¿no? A las esposas ya les dijo, léelo después en el versículo 6, ¿sí? Ahí para todos. Pero ahorita es a los maridos. Dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Vamos a pausar ahí. La instrucción que nos está dando la palabra de Dios es que a nosotros los esposos tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. No hay otra manera en que puedas vivir con tu esposa sino sabiamente, con toda la sabiduría del cielo. Pero fíjate, este pasaje está hablando de que yo aprendí este principio y me sorprendió porque Dios del cielo es mi papá, pero también es el padre de mi esposa Carolina. Entonces es mi papá, pero también es mi suegro.
¿Y qué pasa si yo estoy maltratando a su hija? Que es la siguiente parte del pasaje. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh, acá hay una conexión interesante entre la manera en que yo trato a mi esposa y mi suegro, mi padre y suegro en el cielo me ve, y la manera en que después yo llego con Dios y hago mi oración. Porque si yo puedo llegar, oye Dios, por cierto, y Dios me dice, sí, pero le acabas de gritar, ¿no? Ya las esposas están felices, ¿no? Síguele, pastor, predícale ahí duro, denle duro. Yo cuando doy una consejería a un varón y llega conmigo y me dice, pastor, necesito hablar acerca de mi negocio, porque como que no está volando como que debería. Y entonces yo le digo, a ver, platícame de tu matrimonio. Y me ve y me dice, no, te vengo a hablar de mi negocio, no de mi matrimonio. Y dije, por eso, platícame de tu matrimonio, porque quizá tus oraciones están teniendo estorbo por la manera en que tú te estás relacionando. Fíjate, la llave para la bendición de Dios, para la vida del marido, es la manera en que nosotros tratamos a nuestra esposa, como vaso más frágil, como coheredera de la gracia. Qué interesante, ¿verdad? Y mira, tampoco es una clase ni de aeronáutica ni de matrimonios. Para eso vamos a tener un retiro de matrimonios a finales de mayo en Cancún, bien padre, ahí inscríbete. Pero vamos a ir a la llave después de este ejemplo que quiero apuntalar hoy. La llave, que es una de las principales llaves que yo creo que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Esta llave es la obediencia, o se llama obediencia. La llave de la obediencia. No hemos acabado de comprender el poder que tiene, que sucede, que se desencadena, que podemos atraer a nuestras vidas en cuanto tú y yo obedecemos a Dios. Ya le estoy hablando a todos, no nomás a los maridos, parejito a todos. Todos nosotros cuando obedecemos, ¿qué es obedecer? Obedecer es seguir puntualmente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguir puntualmente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero necesitamos conocer la voluntad de Dios, porque no podemos obedecer a Dios si no conocemos qué es lo que Él dice o quiere que hagamos. Y yo estoy convencido, basado en el siguiente pasaje que vamos a ver, que la obediencia es una de las cosas principales que Dios espera y quiere de nosotros. Mira, este pasaje en Hechos está citando al rey David y narra y dice, quitado primero habla del rey Saúl. Antes del rey David estuvo el rey Saúl. El rey Saúl fue desechado, esa es la palabra. Está horrible la palabra desechado, ¿verdad? Bueno, Saúl fue desechado por su desobediencia. Y entonces continúa el pasaje. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y a lo mejor lo has escuchado. Y a lo mejor tú mismo has levantado una oración a Dios diciendo, Señor, yo quiero ser alguien conforme a tu corazón. Y suena padrísimo, es así, como que suena muy espiritifláutico, ¿no? Bien, conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué significa tener un corazón conforme al suyo? Aquí está la clave. Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Por eso Dios apreciaba a David, por eso Dios levantó a David, por eso David hizo pacto con Dios y obtuvo esas bendiciones, porque hacía lo que Dios quería que hiciera. Eso es alguien que tiene un corazón conforme al de Dios, que está dispuesto a escuchar y a obedecer. Primero necesitamos conocer la voluntad de Dios, y esto es muy interesante. ¿Sabías que Dios tiene una voluntad? ¿Sabías que Dios tiene algo que decir acerca de tu matrimonio, de tu negocio, de la manera en que tú te empleas, de la manera en que empleas, de la manera en que te relacionas con tu padre, con tus hijos, entre hermanos? Dios tiene algo que decir. No oramos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios tiene una voluntad, eso es increíble, porque Dios tiene una opinión, Él está cercano y Él tiene algo que decir de nosotros. ¿Y sabes qué? Él quiere comunicarlo, así como le reveló a Pedro que Jesucristo es el Mesías, así nos quiere revelar a nosotros cuál es su voluntad. Y aquí hay una situación. Dios tiene una opinión y Dios quiere comunicar su opinión a nosotros. Y después de conocerla, entonces caminamos en obediencia a ella.
Estamos hablando de obediencia, pero la obediencia no va a poder funcionar en nuestra vida si no conocemos primero lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras relaciones. La Biblia es la palabra de Dios y trae un consejo práctico para cada área. Cómo hacer negocios, cómo criar hijos, cómo obedecer a nuestros padres, cómo relacionarnos en el matrimonio, cómo hacer iglesia. Trae el consejo aquí y necesitamos descubrirlo. Pero a lo mejor tú dices, aunque Dios es el que todo lo sabe y el que todo lo ve y el que todo lo puede, yo no lo necesito. Alguien que dijera eso, ¿cómo le llamarías? Soberbio. Fíjate, vamos a ver la desobediencia que cierra puertas. ¿Cómo llama Dios a aquellos que no tienen la intención de obedecer su voluntad? Los llama orgullosos, soberbios. Porque alguien que dice, yo no necesito de Dios, es alguien que se piensa que la sabe de todas. ¿La sabemos de todas? No, no la sabemos de todas. Dios sí se la sabe de todas. Y alguien que dice, yo no necesito escuchar de Dios, y aunque he escuchado de Dios porque mi vecino, mi cuñada me ha dicho, aunque yo no quería y ya escuché, yo no lo voy a obedecer. Es alguien orgulloso. ¿Y sabes qué sucede con alguien orgulloso? Mira lo que dice Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. ¿Será que lo que estamos viviendo en nuestras vidas, a lo mejor tú pensabas que era un ataque del mal y a lo mejor solamente por ser orgulloso Dios te está oponiendo, te está resistiendo? Y tú ves cosas como que no se elevan en tu vida, pero es la resistencia. En lugar de tener como en las naves el viento a favor y que te impulses, estás teniendo a Dios en tu contra, el viento en contra. Por el orgullo. Y entonces tú dices, no, yo prefiero ser humilde, porque da gracia a los humildes. La gracia es aquello que se nos da sin nosotros haberlo ganado, sin merecerlo. Es algo que se nos da gratuitamente. Todos necesitamos de esto, porque lo que tenemos no es que nos los hayamos ganado. Lo recibimos con gracia, pero tenemos que tener humildad. Ahora, esto de ser humildes es muy interesante, porque muchas veces estudiamos la semana pasada, nos enseñaron de 1 Corintios 7:14, ¿no? Que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, me buscare, se apartare de sus malos caminos y orare a mí, yo sanaré su tierra, ¿no? Y entonces tú dices, humillar, eso es, me tengo que humillar delante de Dios. Y entonces dices, me voy a humillar delante de Dios, pero como que no le agarras la onda, ¿no? Como que dices, ¿y cómo me humillo, no? La rodilla, no, la cabeza, no las manitas, ¿no? Ya estoy humillado delante de Dios. No, o sea, a veces no logramos poner en práctica qué es esto de humillarnos delante de Dios, ser humildes. Básicamente es esto. El humilde obedece a Dios. Obedece a Dios. El que obedece recibe la gracia de Dios y Dios no se opone a él. La desobediencia, hablamos de llaves que abren y cierran. La desobediencia que nosotros vivimos está estorbando, está cerrando eso que Dios quiere para nosotros. Pero la obediencia que nosotros vamos a seguir en humildad va a abrir estas puertas. Déjame hablarte de la obediencia que abre puertas. Y cuando yo hablo de obediencia que abre puertas, es una obediencia, déjame ilustrártela de la manera en que le enseñamos a nuestros hijos. Cuando damos un curso de padres, les enseñamos que busquen este tipo de obediencia en sus hijos. Y la ponemos con las siglas TIA, tía, para que te acuerdes, tía. Porque la obediencia tiene que ser total, la obediencia tiene que ser inmediata y la obediencia tiene que ser con alegría. Cuando logras esta obediencia en tus hijos, ya estás del otro lado, ya te gradúas de papá, ¿no? Porque primero tiene que ser la obediencia total. Mi hijo, no vayas a la fiesta. No, papá, si me salía a las 10, pues ya no fue obediencia total, ¿no? No, pero es que todo el mundo se fue a las 12, pero yo a las 10, no, te dije que no fueras a la fiesta. Tiene que ser total la obediencia. No tenemos que editarla ni negociarla. Una obediencia total, inmediata. Quizá hay cosas que Dios te ha dicho, nos ha dicho. Y de repente dices, van 4 años atrás que me dijo y como que, ¿lo obedezco o no lo obedezco? ¿Verdad que no es inmediata? Si estás cruzando la calle con tu hijo y tú le has enseñado el tía, ¿no? Y entonces de repente va a cruzar la calle, tú ves un coche y le dices, mijo, párese. Y tu hijo, ¿qué es lo que hace? ¿Obedezco o no obedezco? Obedezco, ¿no?
¡Ras! Se lo llevó el coche. La obediencia tiene que ser inmediata. La obediencia es protección para nuestras vidas. Total, inmediata y con alegría, con buena actitud de nuestro corazón. Va el papá manejando y tiene al hijo pequeño atrás y el hijo pequeño está sentado, el papá, parado, el papá sabe que tiene que estar sentado por seguridad y dije, mi hijo, siéntese. Y el hijo no se sienta. ¿Qué se siente? Y no se sienta hasta que le mete ese grito de Sansón, ¿no? Y entonces ya espantado el niño se sienta. Pero de repente dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿A poco no tienes a hijos así? Nada más yo, ¿no? La necedad, ¿verdad? ¿Verdad que eso no fue obediencia? Total, inmediata y alegremente, con buena actitud de corazón, porque la obediencia abre puertas. Quiero que vayamos a un pasaje que está en Génesis 22 y vamos a estudiar un pasaje, yo creo que es uno de los más increíbles. En la Biblia hay historias increíbles, fantásticas, que nos dan gran enseñanzas, pero esta es una de las de mis favoritas, porque dan una gran enseñanza en cuanto a la obediencia. Y habla de Abraham. Abraham, le decimos nuestro padre Abraham, ¿no? O sea, Abraham el patriarca. Y Abraham está ahí en Génesis 22, si quieres ir abriendo tu Biblia, te lo van a poner ahí. Pero déjame darte el contexto. Abraham ya estaba viejito, su esposa Sara también ya estaba viejita y Dios les había prometido un hijo que iban a tener descendencia como las estrellas del cielo, pero no tenían hijos. Y entonces Dios, que en ocasiones no siempre llega temprano, pero nunca llega tarde, ya de viejito les dio un hijo y les dio Isaac. Y entonces tenía ya Abraham a Isaac y entonces había dicho ya cumplió la promesa Dios y estaban festejando con su hijo Isaac. Isaac ya estaba creciendo y entonces está este pasaje. O sea, tienes que ver que varios capítulos no llegaba Isaac hasta que llegó Isaac. Y ya llegando Isaac, en el capítulo 22, versículo 1, Dios le dice a Abraham, tiempo después de que ya había nacido Isaac, Dios probó la fe de Abraham. Fíjate qué interesante. La obediencia va a probar nuestra fe. Nuestra fe es si le creemos o no le creemos a Dios. Porque decimos, Señor, Señor, tú eres mi Dios. Pero ¿en verdad lo creemos? Y entonces dice aquí, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Algo increíble aquí, está teniendo una conversación con Dios. Está escuchando al Dios de los cielos y escuchando su voluntad. Versículo 2, aquí está la instrucción. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y tú dices, no, bueno, o sea, háblanos de obediencia, pero aquí ya como que Dios la perdió, ¿no? Tardó, le dio a su hijo, ya tiene su hijo, el hijo de promesa, y de repente Dios le está pidiendo algo que ni Abraham ni nosotros entendemos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Pero fíjate el corazón, la obediencia de Abraham. Versículo 3, a la mañana siguiente, no dice, 3 años después, Abraham seguía pensando en esto en su corazón. Dice, a la mañana siguiente. ¿Abraham entendía lo que estaba sucediendo? No. Y muchas veces Dios nos pide algo y no lo entendemos del todo. ¿No te pasa con tus hijos que le dices, hijo, lávate los dientes? Tu hijo entiende perfectamente las caries que te han sucedido a ti por no lavarte los dientes. Y entonces la sabiduría que has tú colectado y por qué le estás diciendo, no, pero él tiene que obedecer por su beneficio. Entonces dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. O sea, obediencia total. De inmediato fue a la mañana siguiente, sacó para el sacrificio y fue al lugar donde Dios le estaba diciendo. No estaba editando nada a Abraham. Versículo 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham,
Isaac era bien abusado. Y entonces como que dijo, algo aquí no, como que no me hace la matemática. Padre, su hijo, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Aquí hay algo muy profundo. Cuando tú y yo obedecemos, Dios se va a encargar de proveer. Dios se va a encargar del resultado. A nosotros nos toca obedecer, así como a Abraham le tocó obedecer y caminó en eso. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y decimos, fiu. Pero Abraham fue obediente. Y Dios estaba probando su corazón. Versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. ¿Te acuerdas? Dios proveerá. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Cuando tú y yo caminamos en obediencia, Dios va a proveer. Él garantiza el resultado. Versículo 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Le dijo, el Señor dice, ya que me has, ¿cuál es la palabra? Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has, ¿qué? La obediencia es una llave que desencadena el poder de Dios para nuestras vidas. Abraham obedeció en algo que no entendemos, en algo muy loco, pero él obedeció y entonces desencadenó algo, una bendición que es hasta nuestros días, porque en la descendencia de Abraham es que vino nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo aquí que vuela nuestras mentes, porque el mismo monte donde Abraham fue a sacrificar su hijo Isaac, es el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz. El Cordero de Dios, Dios se proveerá, y Dios se proveyó un Cordero, su propio Hijo, por nosotros. ¿No confiaremos en un Dios así para obedecerle? Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Es Jesús el Señor funcional de tu vida? Porque quizá tú has dicho, Jesús es mi Señor, y lo has declarado, ¿no? Y cada domingo, y cuando estamos en la música y el humito y todo, dices, Jesús es mi Señor. Pero Él es el Señor funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Él es al quien escuchas para cada una de las decisiones en tu vida, o nomás los domingos en la mañana, porque de lunes a viernes el Señor funcional eres tú. Pero Él, si tú estás delante de Jesús, tú y Él, solamente hay un Señor, y Él es el Señor. Pero la pregunta es que si Él es el Señor funcional, y ahí está la obediencia. Si Él es tu Señor, entonces escúchalo, pregúntale, habla con Él y después obedécelo. Obedécelo.
y grandes cosas van a suceder. Hace muchos años, mi hermana tenía un gran problema en su matrimonio. O sea, estaba quebrando el matrimonio. Y nos vimos y nos sentamos a platicar y ella de repente me dijo: Alberto, yo solo necesito saber cuál es la voluntad de Dios en este asunto y yo lo voy a obedecer. Un corazón dispuesto, un corazón conforme el de Dios, un corazón humilde. Y entonces fuimos juntos a la Biblia y empezamos a ver qué es lo que Dios hablaba en cuanto al matrimonio y en cuanto a lo que ella tenía que hacer y pelear. Y ella salió de esa reunión diciendo: sí, lo voy a hacer. Eso fue hace muchos años. Hoy en día tiene un matrimonio precioso, o sea, de los más hermosos que yo conozco, porque ella obedeció a Dios y Dios proveyó lo necesario y rescató su matrimonio. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Tú y yo somos como este guante. Así representa nuestra vida. Pero la realidad es que nosotros, nuestro entender, nuestro caminar, nuestro decidir, puede ser inestable, así como lo es este guante. Si yo quisiera, o sea, si la naranja representa un área de tu vida, esta media naranja, ¿no? Déjalo, representa tu matrimonio. Y tú dices: le quiero sacar todo el jugo a mi matrimonio, en buen sentido. Y entonces agarras el guante. Y ¿cómo le haces, no? Si el guante no tiene manera, ¿cómo le sacas el jugo a esto? ¿Qué le hace falta al guante? Pues la mano, ¿no? Y esa mano representa la voluntad de Dios cuando tú y yo la escuchamos y caminamos en obediencia. ¿No dice la Biblia que nosotros debemos de confiar en nuestro Dios? Y entonces en nuestra vida, con la ayuda de Dios, con la guianza de Dios, va a haber el poder, la autoridad, la sabiduría para sacarle todo el jugo. Quizá tú estás diciendo: es que mi matrimonio lo veo seco. ¿Por qué no pides ayuda a Dios para que Él pueda sacar toda esa bondad en esas relaciones, en esa etapa que tú estás viviendo? Y entonces tú puedas decir: no sé si sea de mala educación pero es muy didáctico, ¿no? No es tan profético que tú y yo podamos decir en mi relación padre-hijo: en mi trabajo, está buenísima la naranja. Pero quizá lo que falta es esa obediencia en nuestra vida. El Salmo 37:5 dice: entrega al Señor todo lo que haces. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Ríndete en humildad. Obedécelo. Yo sé que Dios ya ha hablado a tu vida, o quizás está hablando en este momento. Confía en Él y obedécelo. La obediencia protege y la obediencia salva. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Él fue entregado como el Cordero de Dios, sacrificado en el mismo lugar en donde Abraham, en obediencia, iba a sacrificar a Isaac. Pero Jesucristo, Él caminó en obediencia. Mira este pasaje que está en Romanos 5:19. Y está Pablo comparando al primer Adán, que es Adán, narrado en Génesis, que desobedeció y fue sacado del jardín del Edén. Y dice de él: porque así como la desobediencia de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Nuestra desobediencia acarrea consecuencias no solo a nosotros, sino a los que están alrededor de nosotros. Pero Pablo contrasta con el segundo Adán, que es Jesucristo. Dice: por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Jesucristo obedeció y por su obediencia tú y yo hemos ganado. Hemos recibido salvación, el perdón de los pecados. Yahvé Jireh, Dios proveerá, Dios se proveyó un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre. Vamos a leerlo en Filipenses 2, versículo 5. Se hizo hombre, habitó entre nosotros. Pero
Él nos dice que tú y yo tenemos que tener este mismo sentir. Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. A esto estamos llamados. Y nos narra cuál es esa actitud. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Ese es el camino de la obediencia. ¿Y cuál es el fruto de esta obediencia? Nos lo dice en el versículo 9. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y es por eso que Jesucristo tiene las llaves. Y Él nos ha dado las llaves. Por su obediencia, tú y yo tenemos la llave de la obediencia. La obediencia es la forma más elevada de adoración. O sea, está padrísimo y venimos aquí y cantamos y adoramos y qué bueno que te aprendas los cantos y vas a tu casa y lees tu Biblia y qué bueno que lees tu Biblia, pero la manera más elevada de obedecer a Dios, la manera más puntual de decirle, Señor, tú eres Rey y Señor funcional en mi vida es obedeciéndolo. Y en la obediencia, tú y yo vamos a descubrir la misericordia y la gracia de Dios, pero hay que obedecerlo totalmente, inmediatamente y alegremente. Déjame cerrar con este proverbio 5 y 3, proverbio 3:5. ¿Se acuerdan que estamos tratando de aprender un versículo al mes? Aprendimos Salmo 24 el mes pasado. Te sugiero para este mes. Fíjate la profundidad. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, habla de que tu corazón, siendo ese guante, esté lleno de Cristo, de Dios. Que dejes que Él lo llene, lo habite. Confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas en tu propio entendimiento. Nuestro entendimiento es limitado. Tú y yo no podemos ver tan lejos como Dios ve. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿No es hermoso? Busca su voluntad en todo lo que hagas. Él tiene una opinión. Él tiene un consejo. Y la promesa es esta. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Quizás estás en una encrucijada en este momento en tu vida. Es un buen lugar donde estar. Porque tienes la oportunidad de preguntarle a Dios, ¿por dónde? Y la promesa es que si tú buscas su voluntad en eso que estás por decidir, Él te va a mostrar cuál camino vas a tomar. Y va a ser un camino de bendición para ti y para tus generaciones. Cierra tus ojos un momento y medita en esto. Yo sé que Dios ha estado hablando a tu vida. Tú sabes esa área en la que no has obedecido a Dios totalmente, inmediatamente y con alegría. Y Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando, y no para condenarte. Él no nos condena, pero Él sí dice, ven, estate alerta, reconsidera tu decisión, reconsidera tu caminar. Y comienza a meditar ahí. Quizá tú ya habías tomado una decisión y en este momento el Espíritu Santo está cuestionándola, porque no es su voluntad. Sé humilde y ríndete a Él. Él proveerá. Quizás hayas en tu vida que hoy reconoces que no le has preguntado a Dios. Puertas por las que has entrado o las que no has entrado,
pero no le has preguntado a Dios si era su voluntad. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios paciente, eres un Padre bueno. Gracias, Señor, porque en los cielos tú has planeado ya, tú has soñado ya en ese propósito bueno, perfecto y agradable, en el cual nosotros debemos de caminar conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos si hemos sido necios y hemos tardado en obedecer. Perdónanos, Señor, si hemos sido orgullosos. Queremos ser hijos entendidos. Obedientes a ti. Tener un corazón como de niño, Señor, confiando en nuestro Padre. Platica ahí con tu Dios. Quizá tú estás en este lugar y has escuchado de Jesucristo, pero nunca has hecho una decisión, una proclamación, una oración para que Él sea el Rey y Señor de tu vida. Y hoy es un buen momento. La Biblia nos enseña que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, en fe, lo invitamos a ser el Rey y Señor, entonces grandes cosas comienzan a suceder. Somos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Comienza ahí en tu lugar. Si nunca lo has invitado a tu corazón, así como la ilustración del guante, dile: ven, Jesús, llena este corazón vacío, llénalo de ti, ocúpalo, habítalo. Sé tú mi Rey y mi Señor, hoy y siempre. Señor, yo quiero que seas mi Señor, más allá de decirlo de labios y de intención, lo demostraré con mis hechos, con mis actos, con esperar a escuchar de ti antes de actuar y con actuar de acuerdo a lo que tú has dicho, sin titubear, sin dudar, sin dilatar. Señor, hoy yo declaro que tú eres Jehová Jireh, que eres el Dios proveedor para mi vida, y tú te proveerás, y tú proveerás. Gracias, Dios. Ya vamos entendiendo más un poquito cómo es que nuestras vidas en Cristo caminan, funcionan, vuelan. Dios nos ha llamado, o sea, Dios no nos quiere dar muletas en nuestra enfermedad. Él nos quiere dar alas para ir más allá de lo que hemos imaginado. Él nos quiere dar alas. La obediencia es una llave. Termino con esta ilustración. Nuestras vidas las podemos ilustrar como si estuvieras en un avión a grandes alturas y de repente te lanzan, o te lanzas, ¿no? Así como que naces en la vida y vas en una caída libre. Y los jóvenes así se empiezan a emocionar, ¿no? Porque van en la caída, te imaginas la caída, la aceleración, sientes el viento, la adrenalina y tú dices, va padrísimo esto. Pero el problema es que ves el final acercarse y vas a gran velocidad. Y a veces la vida puede ser así, en donde tú la sientes y estás tomando decisiones, tu propio entendimiento, y sientes una cierta adrenalina y una cierta emoción, pero ves que vas acercándote a ese final demasiado rápido. Dios ha diseñado nuestra vida para que sí saltemos en esa caída libre, pero ¿sabes qué? Nos ha dado un paracaídas. Y la obediencia es
abrir el paracaídas. Así de sencillo. Vas en la caída libre y Dios te dice, ábrelo. Y tú en tu necedad dices, no, aquí voy bien, espérame tantito y voy. Y a lo mejor quieres llegar hacia el último momento porque ya hiciste tus planes en tu entendimiento y 5 metros antes le jalo. Y Dios dice, desde ahorita ábrele, jálale. Y tú en una revelación de obediencia le jalas al paracaídas así. Y sabes que sigues cayendo, pero comienzas a disfrutar el viaje. Y sigues viendo, y hay cierta adrenalina también, y sigues viendo el paisaje, y ahí están las viviendas, y ahí están lomas, ahí está paz, y ahí está mi familia, y lo vas disfrutando, sabiendo que vas a llegar al final a una buena velocidad y caes nada más. Esa es nuestra vida. Ese es el paracaídas. Dios te dice, ábrelo, ábrelo. Y vas a poder disfrutar tu vida de una manera increíble. Le vas a poder sacar todo el jugo a esas relaciones para bien. Y va a haber bendición para ti y para los de junto de ti y para tus generaciones. Si tan solo abrimos el paracaídas. ¿Tiene sentido? Obediencia. Vamos a seguir viendo las llaves del reino de los cielos los siguientes domingos, pero ahorita vamos a tomar un tiempo para orar por nuestros diezmos y ya no voy a agregar mucho para la parte del diezmo porque creo que está muy claro. El diezmo es un principio de obediencia que abre, que desencadena la bendición de Dios para nosotros.